Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida a todas y a todos. Y para dar inicio a esta sesión, el secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Una nota de la bancada de Unión Demócrata Independiente. Una nota de la UDI, por medio de la cual informan que en la sesión del día de hoy, el diputado señor Cristian Lavé será reemplazado por el diputado señor Juan Fuenzalida. Una nota del Comité Social Cristiano e Independientes, a través del cual comunica que durante la sesión del día de hoy, la diputada señora Francesca Muñoz será reemplazada por la diputada señora Sara Concha. Y una nota, por último, señor presidente, una nota de la señora Nancy Arancibia, coordinadora de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la cual remite nota verbal número 23 de la Embajada de Irán en Chile e informa la conformación del nuevo grupo de amistad interparlamentario iraní-chileno. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? Muy bien, entrando en el orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia a los embajadores SRs, don Adolfo Carafi y Jorge Canelas, a quienes le invitamos a pasar adelante junto a quien le acompaña, cónsules generales de Chile en Bolivia, así como el señor Carlos Ominami Pascual, presidente de la Fundación Chile 21 y doctor en Economía, para abordar la relación bilateral entre Chile y Bolivia. Entiendo que don Carlos está de manera telemática. Así es. Le damos también la bienvenida. Está con el micrófono apagado, no le escuchamos. Muchas gracias por asistir a esta comisión. Sí. ¿Quién quisiera comenzar de nuestros invitados? Muy bien. Sí, adelante. Bueno, muy bueno. Sí. Vicente Alti, yo también soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Instituto Libertad. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la comisión. Nosotros desde la Comisión de Relaciones del Instituto Libertad hemos estado investigando hace un tiempo la política que debe adoptar nuestro país con Bolivia, en cierto sentido con el objetivo de poder repensar cuáles son los aspectos más importantes a tener en consideración hoy día. Así que antes de nada, muchas gracias. Nosotros hemos construido un documento que, bueno, esta tarde va a estar en los correos de todos, ya fue entregado para que se realice su difusión, pero básicamente este documento tiene como objetivo el poder analizar la relación con Bolivia y por qué esta es importante con nuestra política exterior. En ese sentido, Chile debe prestar atención de manera permanente a la situación política y económica de Bolivia y particularmente a todo lo que atañe a la zona fronteriza. El devenir político boliviano, su cercanía a las potencias extrarregionales y con regímenes de fuerza en América Latina, no puede ser indiferente para Chile. En ese sentido, nosotros creemos que urgen medidas efectivas por parte de Chile ante las consecuencias de su debilidad institucional, su tolerancia a la inmigración descontrolada y al narcotráfico, unida a la incapacidad para controlar los delitos como el contrabando. En ese sentido, es imperativo que Chile pueda adoptar una postura más firme y por eso mismo en este documento se han adjuntado ciertas recomendaciones de política exterior y vecinal con el objetivo que se pueda tomar atención, analizar las diferentes políticas e idealmente poder aplicar algunas de ellas como políticas públicas efectivas que hoy en día se pueden realizar. Dentro de eso, nosotros dentro de las recomendaciones de política exterior y vecinal partimos sosteniendo que Chile se debe abstener de mencionar, como si fuese tarea de Chile, la reanudación de las relaciones diplomáticas. En ese sentido fue Bolivia la que interrumpió los vínculos diplomáticos con Chile y debe ser Bolivia quien proponga su reanudación. Cualquier alusión de parte de Chile al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Bolivia hará que Bolivia levante nuevamente su aspiración a un acceso soberano al mar, obstaculizando la relación bilateral.
En consecuencia, hay que poner fin de manera decidida a cualquier interpelación respecto al acceso del mar. Asimismo, ante esta comisión hemos traído 6 propuestas específicas que las voy a leer, al menos en sus titulares más importantes, muy brevemente, en donde nosotros creemos que se puede poner atención y que se puede tomar acción rápidamente en torno de mejorar la situación actual. La primera tiene que ver con reforzar el control contra el paso irregular y poner atención a la documentación fácilmente alterable de las cédulas de identidad bolivianas. A diferencia como son las cédulas de identidad chilenas, que nosotros tenemos como documentos que son difícilmente falsificables, en ese sentido las cédulas de identidad bolivianas tienen mayores tasas de falsificación. De hecho, si uno va a un banco en Bolivia y quiere realizar un giro, una apertura de cuenta, se necesita el pasaporte. Por eso mismo creemos que debe estudiarse la reinstauración de la exigencia de pasaportes para el ingreso a Chile, lo que si bien sería algo más bien inusual dentro de Sudamérica, creemos que dado la situación actual de las cédulas de identidad boliviana, esto debe estudiarse. También creemos que es necesario poder fortalecer a la brevedad la presencia consular en Bolivia. Primero, con el fortalecimiento del Consulado General en Santa Cruz de la Sierra, junto también con la apertura del Consulado de Profesión en Cochabamba. Asimismo, creemos que se debe reforzar la aplicación de la Ley de Migración y Extranjería, en particular como medida efectiva y con el objetivo de poder combatir las mafias dedicadas al tráfico de personas, está que Chile comience a confiscar y a destruir los vehículos que transportan inmigrantes ilegales y que transgreden la frontera. Asimismo, nosotros hemos considerado bastante inexplicable que con la derogación de una reciente resolución, la propia autoridad chilena buscaba autolimitarse al quedar sujeto a las decisiones de la autoridad boliviana, en cuanto dice esa resolución, de no aceptar la reconducción de ciudadanos extranjeros que transitan por territorio boliviano para poder llegar a Chile. Asimismo, como punto penúltimo, como política penúltima, dado la relación de Bolivia con Irán, dado que Irán ha sido repetidamente las autoridades de Irán han sido repetidamente acusadas de promover el terrorismo a nivel internacional, Chile debe exigir a Bolivia transparencia dentro de los acuerdos que se han suscrito con Irán, buscando que la no injerencia de dicho país en temas relativos a fronteras que solamente deberían importar a Chile y a Bolivia. Simplemente para terminar, a 50 años del establecimiento de la zona franca, se debe evaluar el funcionamiento y el costo real que hoy en día tiene para la región de Tarapacá. Creemos que una buena política para poder proteger el comercio formal ahí establecido es el poder pasar a una política de pagos cashless, es decir, que en la zona franca no se pueda realizar pagos en efectivos con el objetivo de poder generar mejores estrictos controles sobre el flujo de capitales. Ahora, bueno, tenemos acá dentro de la comisión a los embajadores en retiro, Adolfo Garafí y Jorge Canelas, quienes fueron cónsules generales dentro de Bolivia y van a complementar algunos de estos puntos. Perdón, presidente, si me permite, se encuentra en estos momentos fuera de la comisión el embajador de China en Chile, que nos ha solicitado presentar un saludo protocolar en la comisión y le he sugerido al presidente que suspenda momentáneamente la sesión, unos 5 minutos, para poder recibir al embajador que está presente y después continuamos con la exposición de ustedes. Muy bien, suspendemos entonces por 5 minutos para el saludo protocolar. Está presente en un almuerzo protocolar con la presidencia de la Cámara, nos pidió que pudiéramos recibirlo para dar un saludo protocolar a esta comisión, que ya ha estado otras veces y es un saludo simple, está acompañado de Celeste, de la embajada y de su intérprete, así que, señor embajador, tiene la palabra. 是我说中文，你翻译还是说英文？对，你说中文，或者你说英文，不是说中文。啊，OK，
首先非常感谢 Domas 我的好朋友 Domas de Rementeria 把我介绍给众院外委会的各位朋友们。Ante todo, muchas gracias a mi amigo Tomás de Rementería para presentarme a los diputadas y diputados de esta comisión. 我记得两三年前，我曾经到众院外委会来访问过一次，这是我3年以后第2次来，非常荣幸。Hace 2 o 3 años estuve en esta comisión y esta visita es mi segunda visita a la Comisión de Relaciones Exteriores. Es un gran honor para mí. 因为中国和智利的关系非常重要，中国高度重视和智利的伙伴关系，我们有着全面战略伙伴关系，而众院的外委会又在两国关系当中发挥着极其重要的作用，所以使馆我本人特别希望和众院外委会的各位朋友多交流、多接触。China concede gran importancia a las relaciones con Chile y en cuanto a las relaciones binacionales, esta comisión desempeña un rol de suma importancia. Tanto la embajada como yo mismo queremos mantener intercambios y relaciones más estrechas con la comisión. 我感觉呢，中国和智利的全面战略伙伴关系有几个特点。一个特点呢，就是这是一个长期以来，智利跨党派的共识。La asociación estratégica integral entre China y Chile tiene algunas características. La primera es que nuestra estrecha relación es un consenso entre todos los partidos políticos de Chile. 无论是智利政府就行政部门，还是智利国会，长期以来都坚持对华友好、互利合作的这个政策。另外呢，就是在历史上，智利又是南美洲第一个和新中国建交的国家。建交以后，历届智利政府，不管是左翼执政还是右翼执政，都在发展对华关系上坚定奉行一个中国政策，尊重中国人民选择自己发展道路的权利。这一点我们是非常高度赞赏的。Tanto el gobierno chileno como el Congreso son muy amistosos para China. Chile también es el primer país en Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y los sucesivos gobiernos chilenos siempre respetan la política de una sola China. Apreciamos mucho. 同时呢，中智伙伴关系也是全领域的，不仅仅体现在贸易，不仅仅体现在这个智利对中国出口矿产品和农产品上。虽然说我们是智利农产品、矿产品的最大出口市场，但是同时也体现在两国在文化、教育方面的交流合作，体现在两国在国际治理、多边领域的积极的协调与合作上面。En segundo lugar, somos socios en todos los sectores. No solo se limitan a los sectores comerciales, como por ejemplo en la agricultura, en la minería, sino también tenemos cooperaciones culturales y en la educación. 我不知道大家有没有这个意识啊？这个圣地亚哥，智利首都圣地亚哥是距离北京最远的首都之一，但是尽管我们有着2万公里的物理距离，但是两国人民的心是紧密联系在一起的。Santiago es la capital más lejana de la capital de China, Pekín, con una distancia de 20.000 kilómetros. A pesar de esta larga distancia geográfica, los corazones de ambos pueblos son conectados estrechamente. 中国老百姓一提到智利，就知道智利是世界上最狭长的国家，智利生产最优质的樱桃和红酒，智利人民也是勤劳、勇敢、热情、友好的人民。Al mencionar Chile, a los habitantes chinos se le ocurre que es el país más largo de todo el mundo y en Chile se produce las cerezas de mejor calidad y el vino de mejor calidad. 同时，我们也注意到，在拉美各国当中，在智利民众对中国和中国人民的好感度，也是
最高的之一。Y el pueblo chileno también son uno de los más amistosos con el pueblo chino. 中原外委会的各位朋友们，你们都是民意代表，所以使馆特别希望跟你们进一步密切相互之间的交往，恳请也相信各位中原朋友们能够更多的向你们的选区、向你们的朋友，介绍中国发展和治理互利合作的良好愿望，为促进双方在务实合作、人文交流等各个领域的合作，创造更多的条件。Amigos, ustedes son representantes del pueblo chileno y aprovechando esta oportunidad me gustaría expresarles nuestra voluntad de estrechar los lazos binacionales para promover las cooperaciones y para profundizar los conocimientos mutuos. 同时呢，使馆也愿意向各位众议员女士和先生们表明，如果你们有哪些事情需要中国驻智利使馆的协助，比如说帮助你们的选区在中国建立友好的城市关系，或者是有一些贸易啊、投资方面的合作需求，使馆愿意全力协助。Diputadas y diputados, ustedes siempre cuentan con nosotros, con nuestra embajada para cualquier cosa, por ejemplo, establecer ciudades hermanas en China, etc. Siempre cuentan con nuestra ayuda y apoyo. 使馆的大门永远向你们敞开。La puerta de la embajada siempre está abierta. Gracias. Muchas gracias, embajador. Creo que extendemos el saludo de todos los miembros de la comisión y le deseamos que su visita a la Cámara de Diputados haya sido muy buena, embajador. Muchas gracias. 谢谢。非常感谢，希望您这一次的众议院之旅一切顺利，对您来说是一个好的经历。Continuar con la exposición corresponde, les agradezco su paciencia por este hecho que se nos dio de última hora, que lo habíamos conversado con el presidente, pero nos atrasamos un poco por el tema de los ascensores de nuestra Cámara de Diputados. Quería ofrecerle la palabra bueno, están presentes, ya expuso el señor Vicente Alti, pero están los embajadores, el señor Adolfo Carafi Melero y el señor Jorge Canelas Walde, que fueron cónsules generales en La Paz, así que en Bolivia, así que le tienen la palabra el que decía. Muchas gracias, presidente. Bueno, es un motivo de satisfacción y muy complacido de poder dirigirnos a la comisión para conversar y tal vez más que nada para conjuntamente analizar y recibir opiniones sobre lo que ha sido, lo que es y lo que debiera ser nuestra relación con uno de nuestros países vecinos más complejos, que es Bolivia. Digo esto porque si hacemos una comparación de cómo abordan los asuntos vecinales Chile y sus vecinos, especialmente los vecinos del norte, hay una gran disparidad. Algo que a un diplomático profesional, aunque uno esté muy retirado, nunca deja de estar en vinculación con estos temas. Produce alguna frustración es cuando uno ve que la contraparte tiene una posición monolítica, consensuada en alto grado y prácticamente inalterada durante el tiempo. Y si vemos lo que ha sido cómo Chile ha abordado la relación con Bolivia, hemos visto muchos cambios zigzagueantes con poca apreciación de lo que es la historia y poco conocimiento en muchos casos
de lo que es la historia de la relación en nuestro país en cooperación como ha sido en el caso de nuestras contrapartes. Eso es muy lamentable porque ha evitado de que Chile tenga posiciones claras respecto de Bolivia. Al no tener posiciones claras se ha involucrado, y esto no es un asunto ni político ni ideológico, esto ha abarcado todo tipo de gobierno de todos los signos políticos, que han caído en la tentación de decir nosotros vamos a arreglar los que nuestros antecesores nunca hicieron, y se ven enredados en negociaciones que normalmente, recurrentemente, Bolivia ha hecho caernos en esa trampa a los distintos gobiernos chilenos. Lo que nos ha traído como consecuencia no es casualidad que hemos tenido a esta altura de la historia, ¿no es cierto?, dos demandas en la Corte Internacional de Justicia en el siglo XXI por asuntos que sucedieron en el siglo XIX. Entonces, debe ser un motivo de reflexión un poco más profunda por toda la sociedad chilena, pero ciertamente por los representantes de los distintos sectores políticos, para evitar en el futuro tener nuevamente estas contradicciones que nos han hecho caer en una relación que no ha sido buena, porque no hemos sido capaces de plantear las cosas en forma normal, porque no hemos contado la historia, porque no hemos hecho caso de lo que la historia de la relación diplomática con nuestros vecinos nos ha enseñado, y eso nos ha hecho perder la iniciativa que en algún momento Chile llegó a tener cuando sostuvo posiciones en forma reiterada sobre base de principio del respeto del derecho internacional en forma inalterable. Entonces, la primera reflexión que me surge y que ojalá pudiéramos tener las opiniones de los representantes de la Comisión para ver la fórmula como nosotros debiéramos abordar este asunto. Y no es menor, porque, por ejemplo, se escucha decir con bastante frecuencia, y lo he escuchado en los últimos días, nosotros debiéramos reanudar las relaciones con Bolivia. Si estuviéramos nosotros pensando en términos teóricos, es absolutamente lógico, ¿cierto?, y es absolutamente natural sostener relaciones diplomáticas con todo el mundo, especialmente con nuestros vecinos. Sin embargo, es una forma de desconocer a nuestra contraparte, pensar de que eso es una buena idea, porque normalmente cuando suceden estas iniciativas se deja de lado el hecho de que Bolivia, primero, fue quien rompió relaciones con Chile no solo una, sino dos veces, que la primera vez en 1962 lo hizo como un pretexto en un asunto que no tiene absolutamente nada que ver, cuando inventaron un caso absolutamente artificial sobre la utilización de las aguas del río Lauca. Y eso fue finalmente lo que llevó primero a Bolivia a hacer una presentación sin ninguna base lógica en el derecho internacional, hablando de una desviación del río Lauca, lo que no fue así, y finalmente rompiendo relaciones. Entonces, además, cuando se levantan estas iniciativas, se desconoce el hecho de que en la práctica diplomática no corresponde que quien ha sido objeto de una ruptura en forma vacía, digamos, en el caso de Chile, sea quien deba hacer el esfuerzo por reanudar y no la parte que decidió romper relaciones en primer lugar. Otro asunto que frecuentemente o recurrentemente surge en los asuntos de la relación con Bolivia es el tema marítimo. Asunto que fue resuelto absolutamente en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que definió los límites entre Bolivia y Chile en forma perpetua y que por alguna razón, frente a insistencias por parte de Bolivia de que es un asunto que les afecta, de que una cosa que lo tienen en su imaginario colectivo,
de que hay miles de razones que han presentado nuestra contraparte boliviana que nos llevan a, finalmente, por algún buenismo, decir, no, si en realidad, por último, no podemos negarnos a conversar. Eso es desconocer con quién estamos hablando. O sea, hubo un momento de que para cualquier país moderno y lógico, cuando se le presenta la ocasión de conversar, cualquiera diría, no podemos dejar de conversar. En ese garlito caímos ya, muy recientemente, no hace mucho tiempo, cuando se habló, por ejemplo, del diálogo sin exclusiones. Y ahí con el diálogo sin exclusiones, y el buenismo chileno nos llevó a incluir el tema marítimo en forma escrita por primera vez en la agenda bilateral como un asunto pendiente que resolver entre las partes. Entonces, respecto de todo ese tipo de asuntos que se hacen por buenismo, por desconocimiento, o hay veces por cierta coincidencia ideológica que toca con nuestros vecinos, nos llevan a problemas que son muy, muy difíciles de resolver después con la diplomacia y que nos ha llevado incluso a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, debemos llegar a por lo menos a ciertos consensos básicos. Por ejemplo, ¿qué hacer frente a la eventualidad, pensando en el futuro? ¿Qué hacer frente a la eventualidad de que Evo Morales, como sabemos, quiera volver a imponer su autoridad en Bolivia? Está por parte de los bolivianos aceptarlo o no, pero por parte nuestra no podemos olvidar que Evo Morales hizo en octubre del 2019 exactamente lo mismo que Nicolás Maduro hizo en julio de este año en Venezuela. Desconoció una elección. Este hecho de desconocer el resultado o parar el conteo de votos y las irregularidades cometidas por Evo Morales fue constatado por una misión de observadores de la OEA. No hay, que yo conozca, otro tipo de observadores electorales que tengan mayor conocimiento y experiencia que en nuestra región, por lo menos, que las misiones de observadores de la Organización de Estados Americanos que vienen haciendo esto desde 1962. Entonces, cuando esta misión enviada por la OEA llega a la conclusión de que las irregularidades que se cometieron en el 2019 por parte de Evo Morales son tan grandes, es porque la constatación no admite discusión. Sin embargo, hay quienes, llevados tal vez por alguna afinidad ideológica, se alinean con los países del ALBA y dicen Evo Morales fue sacado por un golpe de Estado. Entonces, hay cierto tipo de cosas que dicen relación con respeto a la democracia, al respeto al voto, al electorado. Evo Morales impuso su candidatura contrariando un referéndum específicamente que se lo prohibía. Y contrariando la propia Constitución que él mismo firmó. Entonces, respecto de ese tipo de cosas tan groseras, yo creo que Chile debiera tener un consenso mínimo y una actitud compartida por los sectores políticos respecto de lo que significa la democracia y también los derechos humanos. O sea, pensemos que la expresidenta Áñez, que asumió porque habían decidido renunciar todos los que estaban en la línea de sucesión de Evo Morales, bueno, fue acusada de usurpación del poder y está cumpliendo 10 años de cárcel en un país donde no existe la justicia que no sea la que el Ejecutivo domina por sobre los tribunales. Son ese tipo de reflexiones que yo creo que debiéramos hacer porque estamos frente a un país que, como se dijo, está alineado con potencias extracontinentales que ya sabemos que tienen bastantes vínculos directos con la promoción del terrorismo, por ejemplo. Con un país que tenemos que tener mucho cuidado por la enorme cantidad de droga que produce, y no solamente que produce, sino que deja transitar por su territorio, y que el contrabando
y el narcotráfico se convierten en un peligro enorme para nuestro país, que ya llega a amenazar su seguridad, como lo ha hecho en el norte. Son ese tipo de cosas que quisiera que los honorables diputados tuvieran en consideración, y conocer también cuál es el ambiente político que existe en sus respectivas regiones respecto de lo que es nuestra relación con Bolivia. Desgraciadamente no existe en Chile ese conocimiento detallado de la historia de la relación. Después de la Guerra del Pacífico es como si Chile se hubiera olvidado de esto. Sin embargo, nuestros vecinos nunca se olvidan. Los países que han perdido una guerra, por cierto, que lo sienten muchísimo más y no olvidan nunca. Y eso lleva a que los países involucrados hayan tenido una doctrina de política vecinal respecto de Chile. En cambio, Chile no tiene una doctrina de política vecinal respecto de Bolivia, como lo demuestra su historia zigzagueante en relación con este país. Esas eran algunas de las inquietudes que yo creo que debiéramos abordar, pero abordarlo en forma más consensuada posible, sin sesgos ideológicos, sino viendo la historia, viendo los hechos y viendo los datos concretos, porque es un país con el cual nosotros vamos a tener límite para el resto de la historia, y ojalá que nos podamos entender en la mejor forma posible, pero que en este momento es muy complejo y debemos tener muy en cuenta esa situación. Dejo al embajador Carafí. Señor presidente, señores honorables diputados, estimado Carlos Ominami, yo quiero hacer una presentación. Primero, gracias por recibirnos. Fui cónsul general de Chile en La Paz entre el año 1998 y 2001, y en ese momento me tocó circunstancialmente un grato momento, que fue el primer encuentro entre las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile y Bolivia en Cochabamba. Fue una reunión difícil, por cierto, pero fue el año 2000. Pero creo que fue un intento provechoso de acercamiento, en que fueron, por supuesto, de parte de Chile, la comisión en pleno. Y esa experiencia es buena, son experiencias positivas que siempre son valiosas, porque lo que tenemos que buscar con Bolivia es el acercamiento, pero el acercamiento sobre algunas bases que Jorge ha mencionado, sobre algunas bases bien firmes, que no nos lleven a confundirnos o a equivocarnos. Yo quiero enfocar básicamente la breve que voy a decir en el momento actual, porque el momento actual, la relación histórica con Bolivia la conocemos, ha tenido problemas tremendos. Esperamos que con los fallos arbitrales y los tratados ya algunas cosas, el problema mayor que ha sido la aspiración marítima, vaya quedando en el lugar en que debe estar. Pero el momento actual de la relación con Bolivia es sumamente complejo y ciertamente no es culpa de Chile, ni es culpa de nada que ver con la Cancillería, ni mucho menos, es una realidad. Bolivia está en una profunda crisis política y en una incipiente o grave crisis económica. Y todo eso en algún momento dado va a repercutir hacia Chile. Tenemos un problema histórico de que estamos de vecinos de dos países que son productores de coca productores y exportadores de coca y cocaína. Bolivia no lo era solamente productor de la hoja de coca, pero con el tiempo se convirtió también en procesador y en gran exportador de cocaína y pasta base. Y conocemos los informes en que indican que el consumo en Chile es nuestra juventud el más alto de América, y en gran parte esa pasta base y esa coca permea a través de la extensa frontera con Bolivia de 850 kilómetros. Es una frontera porosa, difícil ciertamente de poder custodiar, pero es una realidad. Bolivia es un país productor de coca y eso tiene una influencia directa y muy grave en la salud de nuestra población.
Esto es más grave aún porque en Bolivia existen dos sistemas de producción de coca. La coca legal, señalada como la coca histórica, diríamos, la coca de uso ancestral, que eran 14.000 hectáreas, difícil de cuantificar si se consumen esas 14.000 hectáreas en el acuyicu y en los usos tradicionales de la hoja de coca, o si parte de eso también se deriva al narcotráfico. Pero lo grave es que en el año 2017, el gobierno de Evo Morales, se aumentó esta producción a 17.000 hectáreas. Y hoy día Bolivia está produciendo hoja de coca en 30.000 hectáreas. Es un crecimiento sostenido, salvo en el último año en que hubo un pequeño decrecimiento de 300 hectáreas. Esto es un tema que nos debe hacer reflexionar, o sea, es un país que va en un ascenso de producción de coca con un amparo al sector productivo de coca tradicional, básicamente en la región del Chapare, que es una región que no producía coca, solo lo produce a partir del desplazamiento de mineros que quedaron cesantes por el estaño, cuando el estaño perdió su valor comercial, fueron llevados al trópico de Cochabamba y ahí se comenzó a producir este verdadero lugar cercado por ello, en donde se convirtió en el gran centro de narcotráfico. Y el líder de ese sindicato de los cocaleros era Evo Morales. Entonces aquí hay una relación entre el expresidente de Bolivia y su origen político que es indiscutible. Su base electoral está ahí y lo hemos visto ahora. La división política del MAS, que es una división bien compleja, a veces difícil de entender porque uno piensa que pueden ser liderazgos personales, pero también tiene un factor ideológico y generacional. Pero si hay un factor geográfico, el Congreso en que proclaman a Evo Morales candidato a la presidencia, a pesar de que lo tiene prohibido por la Constitución, se realiza en Lauca Eñe, que es una localidad en el Chapare. Entonces, este tema nos lleva a que tenemos que enfrentar un problema creciente. Y si hay una profundización de la crisis económica en Bolivia, como se visualiza, en que ya prácticamente el dólar negro está duplicando el valor del dólar oficial y Bolivia va a tener que ir a una devaluación, en que la producción de hidrocarburos está en una crisis absoluta, tanto es así que el presidente Arce, hasta autoridades del gobierno boliviano han llegado a decir de que se van a quedar sin hidrocarburos. No creo que llegue a tanto, pero sí van a tener una merma grande. Y ustedes lo hemos visto en días recientes, cómo ellos están importando petróleo de Rusia, que se desembarca por los terminales que tienen el oleoducto Sica-Sicarica, y eso no tiene ningún problema porque está dentro de las normas internacionales. Hay ciertas normas que regulan, en el caso del embargo que hay hacia Rusia por parte de las potencias occidentales. Y bueno, Chile en el régimen de libre tránsito no tiene nada que meterse en eso. Pero eso indica de que que Bolivia se está necesitando abastecer de hidrocarburos. Y el problema que tienen es que son fronteras inmensas. En todas hay contrabando. Y entonces resulta que ¿por qué llegaron a esta crisis? Primero porque no se invirtió. La verdad es que durante el gobierno de Evo Morales se vivió una bonanza del precio de los hidrocarburos y de las materias primas en general, que eso fue lo que lo ayudó mucho, pero no se invirtió en exploraciones nuevas y se hicieron grandes anuncios de hallazgos de gas, probablemente ciertos, pero son económicamente quizás no rentables o a profundidades muy difíciles y en todo caso hidrocarburos que van a estar disponibles en mucho tiempo más. No van a solucionar la crisis actual. Las expectativas del litio tampoco han funcionado. Bolivia, si Chile exporta sobre 200.000 toneladas de litio, Bolivia el año pasado exportó 485 toneladas. Después de una inversión de casi 100 millones de dólares, fracasada porque una inversión ruso-boliviana, que fracasó porque las piletas o las piscinas donde se debían producir la evaporación y el procesamiento del litio
se filtraron y toda esa inversión está perdida. De tal manera que tampoco a corto plazo Bolivia va a tener un ingreso mayor por el litio, y el litio a su vez ha tenido una caída de precio en los mercados internacionales. Entonces tenemos un cuadro bien complejo, división muy fuerte, fratricida, diría yo, dentro del MAS, en que se combaten a diario, abiertamente, el presidente Arce con el expresidente y con el vicepresidente Choquehuanca, a su vez también siendo atacado por el grupo del expresidente Evo Morales. Vimos lo que fue la marcha que se hizo, que no resultó para lo que Evo Morales esperaba, el ultimátum que le dio al gobierno, pero el gobierno boliviano se preocupó mucho, y tanto es así que denunció a Evo Morales en los organismos internacionales de las Naciones Unidas por atentar hacia la democracia y por propiciar marchas violentas. Lo denunció en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos un cuadro de preocupación, de inestabilidad, que se une entonces a este factor de factor confuso de la política interna boliviana. Un elemento también nuevo que surge en la relación con Bolivia en los últimos años es que se ha convertido en un país de tránsito abierto hacia Chile de personas. Tránsito o tráfico, pero las dos cosas pueden estar ocurriendo. Y las dos cosas nos repercuten negativamente, y sobre todo en el norte de Chile. Y no se hacen responsables. Ellos no se hacen responsables de no controlar el ingreso terrestre en la frontera con Perú, de no controlar el ingreso que pueda llegar por aviones desde Venezuela. La frecuencia, este año se ha aumentado la frecuencia de vuelos directos de Venezuela a Bolivia. Y estas personas llegan a la frontera chilena. ¿Y cómo llegan? ¿Con qué medios? No llegan, llegan todos caminando. Es un camino en el altiplano con unos climas muy duros, un calor inmenso en el día, fríos tremendos en la noche. Hay sistemas de transporte, hay toda una maquinaria interna en Bolivia que al final convierte este tránsito en tráfico y que también puede terminar en trata de personas. Y eso también nos repercute directamente. El presidente Gabriel Boric ha dicho la semana pasada en Naciones Unidas de que Chile ya no puede recibir más migrantes. Este es un anuncio que lo ha hecho el presidente ante 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Entonces, si la frontera con Bolivia va a seguir siendo un pasadizo permanente con ninguna colaboración del gobierno de Bolivia, bueno, habrá que pensar qué podemos hacer. Y en este documento que Vicente Alti ha releído algunas propuestas, ahí hay algunas ideas que están planteadas para estudiarlas, porque todas las ideas no necesitan lógicamente estudiar su implementación, su oportunidad, corresponde a la Cancillería, corresponde al mundo político, pero hay algunas sugerencias que podrían ser útiles, como por ejemplo ver si es conveniente terminar con este ingreso con carnet de identidad y solicitar pasaporte, cosa que dé más certeza de quién entra a Chile, qué personas entran a Chile. Yo era cónsul general de Chile en Bolivia cuando en esa época se exigía pasaporte para entrar a Chile, el año 2000-2001. Hasta el año 1980, finales del 86, 87 me parece, se exigía pasaporte y visa. Se alegó de que había unas colas inmensas en el consulado, que no teníamos consulados fronterizos en la zona de Potosí, en Oruro y todo lo demás, y que no se podía seguir con ese sistema. Bueno, se dispensaron las visas y se mantuvo el pasaporte. ¿Y por qué venía el tema de los pasaportes y las visas? Porque no teníamos relaciones diplomáticas. Cuando los países no tienen relaciones diplomáticas, normalmente se revierte el sistema hacia la exigencia del pasaporte. Por lo menos el pasaporte diplomático y normalmente la visa. Entonces, esas son algunas de las temas que yo quería plantear. El último es el tema del memorándum de defensa con Irán, otro tema nuevo que nos surge en la relación bilateral. ¿Uno puede objetar que un país tenga un memorándum de defensa con otro? No corresponde objetar, pero sí corresponde preocuparse
de con quién y para qué. Y el con quién es muy importante. Cuando se establece un memorándum de defensa con uno de los países que tiene el más alto índice de violaciones de derechos humanos del mundo, que tiene un relator especial de Naciones Unidas para ese tema y que desconoce todas las resoluciones y todos los procedimientos que hay en el Consejo de Derechos Humanos, del cual Chile es miembro, hay que pensar de que eso es un elemento preocupante. Se dice que las guerras no las originan las democracias, se dice que los conflictos no los originan las democracias, se dice que en general las democracias no entran en la conflictividad y que son más bien los regímenes totalitarios, las dictaduras, los que tienen ese tipo de problemas. Pues bueno, en este caso tenemos un acuerdo, un memorándum de entendimiento suscrito el 20 de julio del año pasado, cuyo texto no se conoce porque es un documento secreto, solo ha habido algunos comunicados de prensa muy dispersos que dan cuenta de esto. Y este elemento nos debería sí preocupar porque uno de los elementos que señaló el ministro de Defensa boliviano que iba a estar en este sistema de defensa, de cooperación técnica, podríamos denominar, de defensa de Irán hacia Bolivia, era el sistema de vigilancia de frontera. Bueno, entonces significa que el acuerdo, en alguna forma, llega a nuestra frontera. Y un sistema de vigilancia de frontera de Irán, un país que tiene además un precedente muy malo en Sudamérica con el caso de la AMNIA y el atentado a la Embajada de Israel. Hay presunciones, a veces denuncias de que hay acciones de Hezbollah o reductos de Hezbollah en la triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina. Ocasionalmente, quizás con mayor o menor fundamento, se ha dicho que puede haber algo en Iquique y en otras zonas. Bueno, hoy día estamos viendo lo que es el conflicto, el gravísimo conflicto en el Medio Oriente y cómo la tecnología iraní ha entrado a actuar. Y ha actuado a través de Hamas, a través de Hezbollah y directamente a través de Irán, con ataques a Israel. Entonces, este memorándum de defensa es el nuevo elemento que en esta relación bilateral debemos tener presente. ¿Qué podríamos pedirle a Bolivia? Que en un signo de confianza nos informe el memorándum, nos dé el texto. Eso se lo pidió ya Argentina. No sé si se lo habrán entregado. Eso quería yo señalar, señor presidente. Una pregunta muy cortita. Sí, muchas gracias, embajadores. Sobre el punto, el diputado Undurraga, después vamos a darle la palabra al ex senador Minami, para después hacer una ronda de preguntas más general para no perderle el tema. Diputado Undurraga. Antes de hacer una intervención más general sobre la relación con Bolivia, disculpe, no llegué al principio de la exposición, pero ¿alguna opinión respecto a la pertinencia o no del encarcelamiento de la expresidenta interina Áñez? Lo señaló el embajador Canela. Embajador, ¿puede decir ahí brevemente? Sí. Yo creo que Chile, como país que se ha distinguido en los últimos años en su defensa por los derechos humanos internacionalmente, está un poco en falta porque la expresidenta Áñez asumió, porque estaba en la línea de sucesión constitucional, y por hacerlo está sometida ahora a 10 años de prisión supuestamente por usurpación de funciones. Y un asunto que no se comenta mucho, pero que es una realidad absolutamente evidente, es que no existe una justicia imparcial en Bolivia. El sistema judicial está absolutamente cooptado por el poder político. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, embajador. Le quiero dar la palabra ahora, que está telemáticamente, nos acompaña el presidente de la Fundación Chile 21, doctor en Economía, ex senador por la región de Valparaíso, el don Carlos Minami Pascual. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidente. Un saludo a los diputados presentes en la comisión y a los ex embajadores y ex cónsules generales en Bolivia. Gracias por la invitación y me disculpo no haber podido asistir presencialmente, pero trataremos de intervenir y aportar esta discusión de la mejor manera posible. Yo quiero partir señalando que comparto la preocupación por la relación con Bolivia. La relación con Bolivia es una relación importante, un país fronterizo, como que se ha dicho, compartimos más de 800 kilómetros de frontera. Comparto también lo que aquí se ha dicho en el sentido de que Bolivia está enfrentando una situación
política y económica delicada. Política por los conflictos que hay, particularmente al interior del MAS, entre el expresidente Morales y el actual presidente Arce, y también desde el punto de vista económico, por lo que aquí también se ha señalado, por el agotamiento de las reservas, las reservas explotables, directamente explotables de hidrocarburos, el hecho de que Bolivia está prácticamente al borde de convertirse en un importador de hidrocarburos, en consecuencia que fue durante mucho tiempo un exportador neto. También comparto la observación que se ha hecho respecto a que finalmente la política del litio que ha practicado Bolivia ha sido una política que no condució a ningún tipo de éxito. Yo comparto además dos o tres afirmaciones centrales que han hecho los ex embajadores. La primera es que no hay lugar para restablecer las relaciones diplomáticas. Creo que el país que rompió las relaciones diplomáticas es el país que tiene que tomar la iniciativa. Cualquier iniciativa por parte de Chile sería rápidamente objeto de un debate político interno. Entonces me parece a mí que ese tema hay que dejarlo completamente fuera de la discusión. Segundo, también está fuera de la discusión en la cuestión marítima. La cuestión marítima está resuelta, aquí se indicó el Tratado de 1904, pero también están los fallos más recientes en la Corte Internacional de La Haya. Respecto de esto, presidente, quisiera para informar a la comisión que soy de las personas que tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Morales en su ocasión respecto de esto, para hacerle ver el grave riesgo que estaba corriendo Bolivia al litigar en contra de Chile respecto de este tema. Porque, como era previsible, Bolivia iba a perder esta causa en toda la línea y eso iba a retrotraer la situación a periodos muy anteriores que iban a dejar completamente fuera de discusiones el tema marítimo, que creo que es la condición en que está hoy día la relación bilateral. Me parece a mí que la cuestión marítima en consecuencia está resuelta y no hay lugar a ponerla en ninguna agenda de discusión. Yo creo, y también probablemente vamos a tener un cierto acuerdo en el sentido de que tenemos un déficit de gestión entre Chile y Bolivia. Ese déficit de gestión tiene que ver, bueno, con 48 años que no tenemos relaciones diplomáticas, tiene mucho que ver también con los conflictos, con las causas que se ventilaron en La Haya, en donde las relaciones se suspendieron, muchos trabajos que estaban en curso también se congelaron y desde ese punto de vista hay una responsabilidad también de Bolivia en este déficit en nuestras relaciones. Pero, como aquí también bien se dijo, Bolivia va a seguir siendo para siempre un país fronterizo, un país con el cual hay que convivir, y es fundamental multiplicar las iniciativas y contactos al respecto. Antes de entrar en eso, quiero hacer muy rápidamente algunos comentarios acerca de las medidas más concretas, pero sí quiero también manifestar una discrepancia con la presentación que se ha hecho, particularmente en los temas de contexto político. Lo que ocurrió en las elecciones del año 2019 en Bolivia fue objeto de una gran controversia. Yo quiero decirle al embajador que el informe de la OEA es un informe que ha sido ampliamente controvertido. Ha sido controvertido también por instituciones muy importantes, incluso universidades norteamericanas que conocieron el informe y que han señalado que se cometieron en ese informe graves irregularidades. Por lo demás, el tema de lo que sucedió en 2019 fue rápidamente zanjado en Bolivia por la propia población. Hubo una elección presidencial. Y no es por casualidad que el sector del MAS, el presidente Arce, ganó por una abrumadora mayoría en primera vuelta electoral. Si ellos hubiesen sido las cosas como se indicaban en el informe de la OEA, que aquí había un fraude electoral, ese resultado no habría sido posible. Desde ese punto de vista, la situación de la señora Añez no es simplemente un atropello, me parece a mí, a sus derechos humanos. Ella se prestó para ejercer la sucesión, en el fondo, usurpando una posición que no le correspondía. Por lo demás, el trámite, eso también está ampliamente establecido, el trámite a través del cual ella fue designada presidente de Bolivia no cumplió con ninguna de las condiciones que reglamentariamente, de acuerdo a la Constitución boliviana, debían haberse respetado. Eso lo dejo planteado porque me parece a mí que es un elemento de contexto respecto al cual tenemos claramente opiniones distintas. Yo decía que tenemos un déficit de gestión que es fundamental multiplicar las iniciativas, multiplicar los contactos, fortalecer el diálogo político. Comparto lo que aquí se ha planteado en el sentido de reforzar el consulado. La idea, por ejemplo, de abrir un nuevo consulado en Cochabamba, me parece a mí que una idea que sería bueno que la Comisión pudiera planteárselo
también al Ministerio de Relaciones Exteriores para que pudiera explorar esa posibilidad. Hay en la agenda, dadas las dificultades que está enfrentando Bolivia en el tema de los hidrocarburos, Chile tiene una buena oportunidad de cooperar positivamente con Bolivia, facilitando las exportaciones de hidrocarburos, esta vez desde Chile hacia Bolivia, que hay que hacer una especie de reversión también del uso del gasoducto de Arica a Sica, y en eso creo que Chile también tiene la posibilidad de aportar positivamente para enfrentar los problemas que está teniendo Bolivia. Ahí nos lo dijeron, nos hizo la presentación, pero yo creo que también es bien importante poder diversificar las relaciones comerciales. Tenemos un comercio muy bajo, de baja intensidad entre Bolivia y Chile. Es posible perfectamente mejorar, ampliar ese comercio. Desde el lado de Bolivia hay interés en poder, por ejemplo, tener mayores facilidades para exportar carnes, para exportar lácteos, y creo que habría también lugar a diversificar las relaciones comerciales, intensificar las relaciones comerciales. Está planteado, según me informaban también la Cancillería, la posibilidad de hacer una revisión del acuerdo de complementación del AC-22, que es el que rige la relación entre Chile y Bolivia, para los efectos de poder mejorar también las posibilidades de comercio. Hay otras iniciativas que también en algún momento estuvieron planteadas y que posteriormente se congelaron, particularmente por los temas que se estaban ventilando en La Haya, como estrechar no solamente las relaciones entre el mundo empresarial. Existe un consejo empresarial y es muy importante que se haya constituido. Podría constituirse también un consejo académico, de manera de hacer mucho más fluido y mucho más estrechas las relaciones entre los mundos académicos bolivianos y chilenos. En el tema que se planteó, el tema de los pasaportes, yo creo que es un tema que hay que analizarlo, pero quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. Hay un flujo muy significativo de trabajadores bolivianos estacionales que vienen a trabajar a Chile. Son alrededor, si no me equivoco, alrededor de 50.000 trabajadores que están permanentemente desplazándose. Si a esos trabajadores se les impone la condición de tener pasaporte, probablemente sería muy difícil que la demanda que tiene el agro chileno, que tienen los agricultores chilenos por esa mano de obra estacional, pudiera fluir libremente. Entonces creo que, siendo un tema sobre el cual hay que discutir, creo que es bien importante también tener en consideración esta situación, lo que plantean, las necesidades que plantean los trabajadores migrantes, que están haciendo un aporte significativo también en todo lo que es la actividad agrícola de nuestro país. Voy finalmente al tema, probablemente el tema más delicado, que es el tema migratorio. Es un tema donde efectivamente, y creo que fue importante la declaración que hizo el presidente de la República, en el sentido de que la capacidad de absorción de Chile es una capacidad que ya está ampliamente limitada. Estamos cerca de un 10% de mi población migrante respecto a la población total. Nos estamos acercando a los 2 millones de migrantes. Se dice tradicionalmente que el umbral a partir del cual se generan problemas con la migración es un umbral en torno al 5%. Ese umbral está, en nuestro caso, ampliamente sobrepasado. Y en ese sentido creo que es muy pertinente poder discutir sobre iniciativas que por de pronto faciliten los acuerdos de reconducción. Yo entiendo que hay una discusión que está planteada entre la autoridad chilena y las autoridades bolivianas para avanzar en esa dirección, para que Bolivia también pueda hacer un mayor control en la entrada de flujos migratorios por el norte de Bolivia, que posteriormente llegan hacia Chile. Y quizás también habría que pensar en algún tipo de acuerdo, tomando experiencias de otras regiones. La experiencia, por ejemplo, que ha hecho la Unión Europea en su relación con Turquía, en donde se generan acuerdos también de codesarrollo para los efectos de que sea el país de paso, como es el caso de Turquía, pueda también tener incentivos para retener a la población migrante y no dejar que ésta siga avanzando hacia la Unión Europea. En este caso, para que los migrantes que llegan a Venezuela, que vienen provenientes principalmente de Venezuela, no tengan las facilidades para ingresar al territorio boliviano, y que, por supuesto, si entran irregularmente a Chile, puedan ser reconducidos hacia la frontera. Termino con un tema que así fue planteado por los embajadores, y yo creo que es un tema pertinente, es un tema bien delicado, sobre el cual hay que reflexionar. Esto de la relación de algunos países con potencias extrarregionales. Ahí se planteó el tema del acuerdo entre Bolivia e Irán.
Yo también pondría también en la misma condición lo que se está buscando hacer en Ecuador para, a través de una reforma constitucional, restablecer la posibilidad de que se constituya una base norteamericana en Ecuador. Algo también de lo que ha sugerido el presidente Milei respecto a su alineamiento con Estados Unidos. Yo, en relación con esto, y con esto termino, presidente, creo que Chile deberá ser muy, muy riguroso en el sentido de levantar como idea fundamental para nuestra integración, para nuestra concertación política, de que no es admisible que los países se alineen con una u otra potencia. Insisto mucho en eso, con una u otra potencia. A mí me parece que es delicado que se establezcan relaciones en el plano que pueden ser en el plano de la defensa, en el plano militar, que sean relaciones que impliquen un cierto alineamiento con una potencia extranjera por parte de un país como Bolivia, como también me parece a mí muy delicado que un país como Argentina se alinee también automáticamente respecto a Estados Unidos. Creo que la política, y lo hemos dicho en otras oportunidades, la política de Chile debe ser una política clara de no alineamiento activo. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Carlos Minami. Quería abrir una ronda de consultas de los parlamentarios, si no hay alguno que... El diputado Moreira, después el diputado Andurraga. Muchas gracias, embajadores, el exponente del Instituto Libertad y también al ex senador Oni Ominami. Nosotros hemos estado toda la vida acostumbrados a mirar a Bolivia del hombro para abajo. Yo creo que hoy día tienen que cambiar esa mirada que nosotros tenemos con respecto a Bolivia. Y más que nada por seguridad nacional. Yo me quiero centrar principalmente en el problema de migración, que es el que más aflija a nuestro país. El presidente dijo que ya no podíamos recibir más migrantes. Pero en la medida que no haya un control limítrofe de frontera entre ambos países, no vamos a tener cómo frenar. No vamos a tener cómo frenar esa cantidad de migrantes que llegan y que muchas veces, no todos, vienen personas a delinquir, crimen organizado, que entran por, ¿no es cierto?, por los pasos no habilitados. Y así como se ha dicho, tenemos que acrecentar la política comercial con Bolivia, de integración cultural, tecnológica, y obviamente tiene que haber alianzas entre las policías de Bolivia y nuestras policías. Es verdad que hay mucha inestabilidad en Bolivia, pero tenemos que seguir haciendo los esfuerzos. Y en la medida que haya una mayor integración, obviamente que va a haber un momento en que, como bien decían ustedes, no depende de nosotros poder tener relaciones nuevamente con Bolivia, depende de ellos. Por eso tenemos que hacer hincapié en eso. Yo sé que ya desde el gobierno o anteriormente se ha tratado de a poco de poder tener mayor relación con Bolivia. Se tuvo ahora último con el presidente Piñera, ahora la ha continuado, ¿no es cierto?, la Cancillería con el presidente Boric. Yo creo que tenemos que apuntar y no podemos de ninguna manera darnos por vencidos para acrecentar esas relaciones. Porque así como yo dije que esta es una cosa de Estado, una cosa que de alguna manera afecta a la seguridad de nuestro país, al tener un descontrol de la frontera y una frontera tan larga como la que tenemos con Bolivia, lo que no se está dando con
a esa escala con Perú, que ha habido una buena conversación, ha habido alianza, pero el problema está con Bolivia, porque Bolivia es de tránsito para llegar a Chile, y todos ven a Chile porque tiene una institución fuerte, porque es un país que, a pesar de que quizá uno puede decir que no ha habido un gran crecimiento, es un país que nuestro país tiene cimientos fuertes, en todo sentido, aunque haya debilidades en el marco institucional. Y por eso eligen y se vienen de tan lejos a nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos que ir por ese camino. Hasta que llegue un momento que sea un mayor entendimiento con ellos. Y la mejor manera de hacerlo en alianzas, intercambio de tecnología. Yo creo que tiene que ir de la mano de eso. Obviamente, todo lo que es limítrofe con Bolivia ya no hay nada pendiente, absolutamente nada. Pero eso no implica que podamos tener un entendimiento y podamos trabajar juntos. Es muy importante, sobre todo con los países limítrofes, tener buenas relaciones. Es fundamental, pero también hay una importancia dentro de los organismos internacionales en América Latina. Y ahí está la OEA. Tiene que haber una mayor integración a través de ese organismo, que yo creo que está un poco, para no decir mucho, debilitado. Nosotros en América Latina, todos sabemos que Simón Bolívar quería la unidad de América Latina, pero somos muy divididos, o sea, no estamos ni cerca de lo que es la Comunidad Europea. Yo creo que hay que activar ese tiene que ser el motor dentro del continente para poder tener un mejor entendimiento, para mejorar las democracias. Hay que reconocer que dentro de los últimos años, cuando volvió el sistema democrático en nuestro país, hemos crecido mucho en ese sentido. También somos una muestra en lo que es democracia y respeto a los derechos humanos. Y, insisto, tenemos que, no sé cómo, pero tenemos que ganarnos a Bolivia, porque también dentro de lo comercial es muy atractivo. Obviamente necesitamos estabilidad en Bolivia, pero tenemos que hacer todos los esfuerzos, y creo que tiene que ser una prioridad de la política exterior, si no es volver a tener, ¿no es cierto?, embajadas, volver a tener relaciones diplomáticas, es volver a tener una alianza, un mayor trabajo, como ser países limítrofes. Y lo otro que se hablaba en cuanto a Irán, claro que es peligroso, muy peligroso. Ahí tenemos que estar muy, muy atentos. Pero no podemos estar limitando la soberanía de los países en el continente en que se instale acá, en un país determinado, una base militar de alguna de las potencias, en el otro. Y por eso digo que es muy importante la OEA. Porque esas son cosas importantes dentro de todo, ¿no es cierto?, el universo latinoamericano. Porque eso sí que es peligroso, ¿ya? ¿Por qué uno puede tener una potencia y por qué el otro no lo puede tener? Y desgraciadamente, cuando uno empieza a ver que distintas potencias se empiezan a instalar como base, bueno, cada uno hace lo que quiere. Inclusive hay una base que hace del gobierno anterior en Argentina, estaban viendo una base de China también. ¿Ah? Entonces yo creo que son varias las cosas que tenemos que hacer, pero insisto, por seguridad nacional es muy importante el tema
con Bolivia, al margen que sean ellos medios difíciles, pero tenemos que darle, tiene que ser una política primordial en las relaciones internacionales. Gracias, presidente. Diputado Undurraga, después el diputado Chalper. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer las exposiciones, tanto a quienes están aquí en la sala como al ex senador Carlos Minami. Señalar también que yo creo que es bueno, presidente, que esto lo podamos hacer de forma periódica, de manera tal de que la relación bilateral, por débil que esté con Bolivia, la podamos estar analizando de forma periódica en esta comisión. Y agradecer por lo tanto a los expositores. Dicho eso, yo tiendo a compartir los desafíos de corto plazo, pero tengo una diferencia respecto al foco, respecto al mediano plazo. En eso coincido más con mi colega Moreira. Los desafíos de corto plazo respecto a la migración, respecto al intercambio económico, respecto a los temas de seguridad y respecto a los temas de narcotráfico, naturalmente que son desafíos de corto plazo que tienen que preocupar al país y nosotros tenemos que estar con todos los esfuerzos puestos en ello, porque finalmente es lo que aprieta el zapato hoy día, ¿no? El corto plazo. Y cuando hablo de seguridad no estoy hablando solo de los temas de narcotráfico, sino que también este acuerdo con Irán. Por supuesto que es algo que debe ser materia de nuestras preocupaciones de corto plazo. Sin embargo, creo que el foco hay que ponerlo al revés. El foco no es, creo yo, cuáles son los problemas que hay con Bolivia que impiden que tengamos relaciones diplomáticas versus cómo hacemos para tener relaciones diplomáticas con Bolivia. Es una anomalía no tener relaciones diplomáticas con un país vecino. Es cierto, son ellos los que no quieren, pero es una anomalía. Y no me parece el argumento que han dado los distintos expositores respecto a que como ellos lo cortaron, nosotros no podemos ofrecerla. Recordemos que todo el país aplaudió al entonces presidente Ricardo Lagos cuando dijo relaciones diplomáticas aquí y ahora. Entonces nosotros también podemos manifestar una disposición. ¿Y por qué es importante si es que ellos aceptaran? Por supuesto. Pero uno podría tener una disposición abierta para ello. ¿Por qué es importante? Porque tanto los problemas de migración, de intercambio económico, de seguridad, de narcotráfico y también de respeto a los derechos humanos, lo voy a dejar para el final, se defienden de mejor forma si es que uno tiene relaciones diplomáticas. Usted me dirá, es un gesto simbólico, toda vez que el gobierno boliviano no va a aceptar aquello, está bien, puede ser. Pero estas cosas en la diplomacia se demoran, ¿no? Por lo tanto, declarar la disposición del país a tener relaciones diplomáticas con Bolivia, si es que fuera un acuerdo global de nuestro Estado, se puede demorar algunos años en ser contestado al otro lado, pero yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Y es no desconociendo los graves problemas que han presentado nuestros expositores, que son graves, no desconociéndolos, sino que al revés, dado que existen ellos, es más fácil con relaciones diplomáticas. Naturalmente que esto del plano de lo simbólico, toda vez que en el corto plazo al menos Bolivia no lo aceptaría, ya lo han dicho por distintas fuentes. Pero al otro que me quiero referir es a la situación de la expresidenta Yanine Áñez. Este es el mundo al revés. Un presidente de la República que lo limitaba a la Constitución a una cantidad de periodos hace un plebiscito. Ese plebiscito, el pueblo boliviano vota en contra, que no puede haber una reelección. Así todo, igual va la reelección porque se hace una interpretación que no le hacía sentido. Resulta que va esa reelección, se apagan los cómputos, igual que en Venezuela. La OEA dice que hay fraude, asume otra persona, que por supuesto no era del agrado del régimen, y resulta que hoy día está presa. ¿Por qué? Porque a la vuelta siguiente, con otro candidato, porque no es un problema de fuerzas políticas, como dice Carlos Minami, tiene que ver con el candidato. Con otro candidato, finalmente, el MAS recupera la elección. Entonces, a mí me preocupa mucho ello. Yo he participado en reuniones internacionales donde se ha planteado esta situación de la presidenta Yanine Áñez. Y por lo tanto, presidente, yo quisiera pedir que le expresáramos a la Cancillería nuestra preocupación por la condena y la situación de la expresidenta Áñez y que nos informe la opinión y la convicción que tiene la Cancillería al respecto. Si tiene que hacerlo secreto porque tiene que ver con las razones bilaterales, vendrá en forma secreta a plantearlo acá. Pero a nosotros, yo creo que si uno de los ejes de la relación
de las relaciones diplomáticas del país, de las relaciones exteriores, el respeto a los derechos humanos. Y hay motivo para pensar que en este caso no se estarían respetando, dada lo raro de todo el caso, ¿no? No tenemos todos los antecedentes aquí a la mano, pero dado lo raro de todos los casos, los expositores han tenido posiciones divididas respecto al punto, pero finalmente al menos uno de los expositores ha señalado con toda claridad que le parece que es una anomalía y un pendiente que tiene Chile en esta materia. Entonces, yo quiero en este caso, presidente, pedirle que oficiemos a la Cancillería expresándole nuestra preocupación por la condena y la situación de la expresidenta interina Janine Áñez, y que nos exprese formalmente la Cancillería cuál es la opinión de esa institución y por lo tanto del gobierno en esta materia. Gracias, presidente. ¿Hay acuerdo para el oficio solicitado por el diputado Chalper? Tiene la palabra. Gracias, presidente. Si bien no pude estar presencialmente, escuché la gracia de la magia de la proyección de las ¿cómo se dice? De las comunicaciones a través de internet. Puede uno ver esto en la cámara, en la canal de la cámara. Ya. Oye, a ver, algunas consideraciones que me parecen interesantes. Lo primero, habría sido genial que hubiera estado la subsecretaria de Relaciones Exteriores. La verdad es que ella vino a dar cuenta de reuniones reservadas con Bolivia porque lo pedimos algunos diputados de oposición. Esa es la verdad. Nos enteramos por la prensa de que aquí habían reuniones de alto nivel entre la subsecretaría de Relaciones Exteriores y autoridades bolivianas en territorio chileno, al punto que pedimos en su minuto que porque esas reuniones no se hacían en Colchane, pero nadie estuvo dispuesto a avalarnos, porque cómo íbamos a exponer a las autoridades bolivianas de ir a tener que presenciar los efectos para Chile de esta brillante política migratoria de que ellos se arrogan la posibilidad de tener en su constitución el que, digamos, Bolivia es un país de paso y por lo tanto en la frontera Chile tiene que sufrir las consecuencias. Pero la verdad sea dicha, habría sido bueno, presidente, y me encantaría oficiar a la subsecretaria para que ojalá en lo sucesivo ella se sienta convocada a estos espacios, porque la verdad es que hicieron unas reuniones a espaldas de esta comisión. Esa es la verdad, nos enteramos por la prensa. Yo, escuchando por su intermedio, presidente, y sin ánimo de polemizar al diputado Undurraga, me recordaría un poco lo que ha sido la tónica con Venezuela, ¿no? El argumento que se nos dio para pasar de una categoría diplomática a otra era que una gran idea tener un embajador allá, porque eso iba a favorecer los contactos, y hasta aquí, la verdad, seamos fríos de una vez. ¿Cuáles fueron los mejores resultados con la relación con Venezuela a partir de ese cambio de categoría diplomática? Que nos expulsaran de rompe y raja a la delegación diplomática sin previo aviso. Esa es la verdad. Y por lo tanto a mí me da la impresión que nuestro buenismo tiene que tener algún límite. Bolivia unilateralmente congeló la relación diplomática con Chile. Esa es la verdad, 2 veces. Mira, qué bueno que usted me ilustre. Por lo tanto, a mí me cuesta entender por qué tendríamos que tener nosotros tanto entusiasmo por restablecer algo que ellos congelaron unilateralmente. Yo creo que acá nos aquilatamos del todo lo que significa que nuestro vecino tenga relaciones con Irán. Yo no sé si dimensionamos que Irán es un Estado que prácticamente, digámoslo una vez por todas, practica acciones terroristas de manera casi desde el mismo Estado. Y nosotros vemos como una cosa casual que Bolivia mantenga relaciones estables con un Estado de esa naturaleza y que además colinde con nosotros. No es un tema de mediano plazo. Pero ¿cómo va a ser un tema de mediano plazo? Cualquier país razonable diría, bueno, algún tipo de control especial tenemos que tener en la frontera si nuestros vecinos tienen esas relaciones que por lo demás, presidente, no son del todo transparentes. Porque una cosa que vendría bien que Chile hiciera sería exigirle a Bolivia transparentar cuál es el alcance de esa relación con Irán. Después, presidente, tampoco es que Bolivia sea un tan buen vecino. Bolivia deja transitar a gente sabiendo explícitamente que Chile termina siendo país destino final para que muchas personas hoy día encuentren en la frontera con Bolivia la manera de ingresar ilegalmente a Chile a vista y paciencia de las autoridades bolivianas. Y resulta que cuando hemos querido hacer una reconducción nos aceptan solo una reconducción de ciudadanos bolivianos y no de ciudadanos extranjeros. En la reunión que tuvimos a Cerro Castillo, que no sé si algunos aquí pudieron participar, las autoridades chilenas nos reconocieron que el principal foco de ingreso ilegal de venezolanos a Chile es Colchane, es la frontera con Bolivia. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos sorprende tanto? Y sin embargo, nuestra reacción es prácticamente hacer una resolución por parte de la Dirección de Migraciones donde aceptamos esto como una cosa normal. Y por último, presidente, yo me encantaría saber, porque esa vez la subsecretaria no fue capaz de decirnos cuánto Bolivia trae a la mesa cada vez que nos sentamos con este ímpetu de amistad cívica, restablecer relaciones, el tema del mar a la mesa. ¿Lo trajo en la última reunión? ¿No lo trajo? ¿Vamos a abrir esa conversación? ¿Los actores políticos del oficialismo están dispuestos a abrir la conversación sobre darle mar a Bolivia?
como parte de esta política de descongelamiento con los bolivianos. Y por último, a mí me encantaría saber, y con esto voy terminando, ¿Bolivia está aceptando vuelos desde Venezuela? Lo digo de manera más brutal. ¿Aceptan que un vuelo venezolano llegue a Bolivia para después terminar pasando por la frontera a Chile? ¿Es parte de las políticas? Entonces, fíjense de lo que estamos hablando. Y nosotros de mutuo propio vamos a ofrecerle un descongelamiento de las relaciones que ellos unilateralmente han generado. Entonces, presidente, yo no sé si estamos en una especie de dinámica curiosa. Yo no sé si no aprendimos de lo que ya vivimos con Venezuela. Pero yo, la verdad, estaba leyendo aquí el informe que se nos ha hecho llegar. Yo tendría una política totalmente distinta a la que se ha planteado acá. Yo le diría por lo pronto a los bolivianos que esta política de paso hacia Chile a través de la cédula de identidad se acabó y tenemos que restablecer el pasaporte y hablar abiertamente de restablecer las visas. ¿Por qué no? Porque si sabemos que el comportamiento de ese vecino está generándonos una dificultad. Yo entiendo los beneficios económicos, pero ¿en qué minuto pusimos por delante los beneficios económicos antes que la seguridad de nuestros connacionales, cuando sabemos que la frontera con Bolivia es el lugar en donde está ingresando principalmente inmigrantes ilegales al país? Ahora además nos hemos dado por notificado que llegan en avión, o sea, además con Fast Track, ya que nos gusta hablar de Fast Track. Entonces, presidente, yo veo con preocupación, yo agradezco que este tema ustedes lo hayan levantado, lo mismo Carlos, desde su mirada, que obviamente es distinta, pero yo creo que esto es extremadamente grave y a mí me gustaría que podamos tener una conversación con la subsecretaria para realmente ver en qué está pensando el gobierno de Chile cuando piensa en descongelar las relaciones con Bolivia, que es bien curioso porque estamos tomando nosotros la iniciativa, siendo que fueron ellos los que las congelaron. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Charper. ¿Les gustaría hacer algún comentario a los embajadores? Peralti, diputado Moreira, nuevamente. Que es un tema súper importante, presidente, y lo dije. Eso afecta de alguna manera lo que es la seguridad del país. Así como yo creo que no podemos ser tan tajantes y tan duros, porque el problema que tenemos con Bolivia es de ellos con nosotros. Y nosotros, por el factor que significa principalmente el tema de la migración, por obviamente pasos no habilitados, eso es lo que nos afecta. Más que nada. Pero tampoco nos podemos poner en un plano tan enérgico. Tenemos que buscar a través de la diplomacia, buscar acuerdos. Insisto, claro, ustedes me pueden decir, no, si lo que pasa es que son tan complicados y no cumplen, pero el problema lo tenemos nosotros. Entonces, no podemos dejar de tratar de buscar ciertos acuerdos con ellos, como lo que dijimos, la parte comercial, la parte de seguridad, en fin. Porque si nos colocamos en un plano muy enérgico, nosotros vamos a seguir teniendo problemas y no vamos a tener ninguna solución. Si nos tenemos que reunir con Bolivia 1000 veces, lo tenemos que seguir haciendo, porque el problema lo causan ella, pero lo tenemos nosotros. Entonces, yo creo que tenemos, insisto, por lo que significa para nuestro país este problema de la migración, es sentarnos a la mesa y buscar acuerdos. Coincido con el diputado Charper en el sentido de que, es súper importante que por último pudieran tenernos informados de parte de la Cancillería cuando se tiene este tipo de reuniones. Claro, podemos mantenerlo en secreto, no hay ningún problema, pero aquí trabajemos todos juntos para poder lograr lo que queremos todos, principalmente el problema limítrofe que tanto afecta, pero lo afecta mucho a nuestro país. Gracias. Sí, que estaba la diputada del Real primero, diputado Andurraga, y después le damos la palabra a nuestro expositor. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, agradecerles las exposiciones. Realmente el tema con Bolivia es un problema grave
Esta permeabilidad de fronteras no solo nos afecta por los miles de migrantes ilegales que están entrando y que por supuesto están colapsando los servicios públicos de Chile, tanto en salud, vivienda, educación y todo lo demás, están colapsando todas estas comunas y ciudades en el norte, pero más allá de todo este colapso, lo realmente grave es la permeabilidad en la entrada de bandas terroristas internacionales. Que hoy día están permeando a Chile y donde estamos viendo crímenes y situaciones que no habíamos visto nunca anteriormente. Como muestra un botón, en las últimas 24 o 48 horas ya llevamos 8 muertos en nuestro país, cosa que hace algunos años habría sido impensado, ni siquiera en un mes o más hubiéramos tenido esa cantidad de muertos. Y estas bandas terroristas internacionales están permeando quizás de manera solapada, quizás uno dice no están tan cerca, pero realmente ya se están instalando. Y por eso hay que tomar luego una reacción. No solamente entran a Chile, sino que también por esos pasos permeables están saliendo todos los autos robados en Chile. Salen y entran tráfico de todo tipo, tráfico de armamentos, de droga, de todo tipo de cosas. Y yo creo coincidir en este sentido con algunos diputados, el diputado Chalper, otros comentarios que he escuchado aquí, que hay que endurecer la política. Quizás no es algo tan descabellado empezar a pensar en una visa, pero hay que hacer algo. Yo creo que no podemos seguir mirando impávidos cómo se destruye nuestro país y Bolivia está muy tranquilo porque piensa que todo el problema lo está delegando en Chile, pero en algún momento también les va a llegar a ellos. Yo creo que el tráfico internacional, el terrorismo internacional se enfrenta de manera unida. Yo creo que todas las naciones deberían estar empeñados en sobrellevar esto. Por lo tanto, esta posición tan cerrada de Bolivia en algún momento también les va a llegar de vuelta, es como un boomerang. Por eso yo creo que es algo importante. Me extraña que no haya algún representante aquí del Ejecutivo sentado, la subsecretaria, y dándonos explicaciones, ya sea al menos en una sesión secreta. Así que espero que a partir de esta conversación se vean hechos más concretos y podamos avanzar en estos temas. Muchas gracias, presidente. Diputado Undurraga, y después cerramos con la... No, yo solo quiero precisar para que yo creo que es muy importante distinguir entre las medidas de corto plazo y de la urgencia y los problemas que se han planteado y que compartimos todos, con una mirada más de largo plazo. Lo que no es razonable en el largo plazo es que los países vecinos no tengan relaciones diplomáticas. Francia y Alemania tuvieron guerras feroces entre ellos y tienen relaciones diplomáticas. Claro, no de forma inmediata porque tuvieron que resolver los problemas anteriores, ¿no? ¿Para qué decir otros, no? Entonces, naturalmente que no están dadas las condiciones y hay problemas muy graves de migración, hay problemas que se han señalado respecto a seguridad, respecto a narcotráfico, que hay que abordarlos. Pero eso no obsta que nosotros avancemos o tengamos la mirada puesta allá y eso no se acaba en un gobierno. Y claro, es mucho más atractiva la frase y la cuña diciendo duro contra todo ello. Sí, por supuesto hay que decirlo también. Pero no perdamos de vista que la Comisión de Relaciones Exteriores y las relaciones exteriores de un país no solo se fundamentan en el corto plazo, sino que se construyen con una mirada a largo plazo. Ese es el punto que quiero hacer, con cosas muy concretas además, en el corto plazo muy concreto, que tiene que ver con derechos humanos en Bolivia, a propósito del oficio que acabamos de aprobar, y con cosas muy concretas respecto al resto de los problemas que se han planteado también. Diputado Moreira, después voy a hacer una ronda con los... No, yo creo que cuando se habla de las visas, ser más exigente, pero resulta que los que entran por los pasos no habilitados no necesitan visa, no necesitan nada, no vienen con nada. Si ahí está el problema no está en los pasos habilitados, el problema está en los lugares no habilitados, en que entra mucha gente, como bien decía la diputada del Real, crimen organizado, bandas que vienen a delinquir a nuestro país. Y bueno, hay gente escapando de las situaciones que se viven en Venezuela, principalmente. Ya no podemos más, ya no podemos recibir más gente, como dice el presidente Boric. No podemos, no vamos a abasto.
no podemos estar dándole privilegios a los extranjeros más que a nuestros propios compatriotas. Los que están bienvenidos. Pero el problema no es que de los pasaportes no es el drama, aunque tú los pongas, pidas visas y la gente entra por pasos no habilitados. 800 kilómetros fronterizos. Gracias, presidente. Gracias. Alper, muy breve, por lo que usted, por favor. Muy breve. Yo la verdad, presidente, no soy muy fan de los adjetivos. Si la intervención es blanda, si es dura. Yo le aseguro que para el sector oriente Rancagua, que hoy día está desesperado por la presencia de migrantes ilegales, que muchos de ellos, por los catastros que he hecho, incluso la PDI, han ingresado por Colchane, mi exposición les pareció blanda. Me imagino que a los del Distrito 13 también. Y por lo tanto, yo tengo la sensación de que aquí no se trata de ponerle adjetivo a las cosas. Es un hecho la causa de que en la frontera de esa naturaleza las autoridades bolivianas tienen total condescendencia con la inmigración ilegal. Yo me hago responsable de eso y estoy dispuesto a tener los debates que se quiera al respecto, porque eso es así. Y por lo tanto, yo lo que he dicho, y para que quede sumamente claro, distingo, por supuesto, el inmigrante ilegal que, de acuerdo a la normativa vigente en la Dirección de Migraciones, venezolanos y colombianos, cuando los queremos reconducir por normativa chilena, no los reconducimos, que lo que hoy día sucede con las personas que ingresan por esa frontera desde Bolivia, que lo hacen con cédulas de identidad, y por lo tanto, ya que pareciera ser que la actitud de las autoridades bolivianas no es muy condescendiente con Chile en lo que respecta al control de esa frontera, bueno, nosotros decirles, ¿sabe qué? Nosotros entonces vamos a ir atrás, vamos a volver a pedirle usted pasaporte, vamos a volver a pedirle usted eventualmente una visa, para que usted y yo nos demos cuenta que el drama que tenemos aquí en la frontera, claro, usted lo delega en Chile, pero esto está generando un problema interno gravísimo para Chile, entonces me imagino que si usted quiere ser un buen vecino, esto le preocupará un poco al menos aparente que le preocupa. Entonces, mi planteamiento es que nosotros no podemos, presidente, ser tan ingenuos de retomar relaciones con un vecino que en algo que es tan esencial para Chile hoy día no tiene ningún tipo de condescendencia, ningún tipo de empatía. ¿Cuál es el argumento para eso? Entonces, yo lo que le pido al gobierno por su intermedio, porque sé que están viendo esta sesión porque me mandaron hasta un WhatsApp, por favor, no se restablecen relaciones diplomáticas si no es este el punto 1 de la tabla. Porque para Chile hoy día este es el tema 1 de la tabla. Y nuestra pega acá es representar los intereses de los chilenos y chilenas que nos han escogido. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a hacer el siguiente orden de que hablen en el orden que expusieron. Señor Alti, embajador Canela, embajador Carafi y después el senador Minami. Muchas y por gracias. favor, breve porque nos quedan menos de 20 minutos. Sí, muy breve, la verdad. Yo estoy de acuerdo en el hecho de que, más que una anomalía no tener relaciones con país vecino, sí es poco frecuente. ¿Ya? Pero lo que no es poco frecuente es que las relaciones fronterizas generen problemas, más aún cuando no existen fallas geográficas que vayan a proteger en realidad el resguardo del tránsito. ¿Ya? En ese sentido, claramente una visión de largo plazo, desde una mirada de cooperación podría ser generar acuerdos acá como se ha dicho, pero claramente cuando existen ciertos puntos en donde esos acuerdos funcionan en contra de Chile y en contra de nuestros intereses, sobre todo cuando tenemos un país limítrofe que se reconoce como país de paso y también que en su constitución tiene y reconoce la búsqueda por la salida al mar, sin duda genera un problema. Los que hemos vivido en casa, todos tenemos un vecino que quizás recordamos con el cual podemos tener ciertos problemas. Y si nuestro vecino se plantea como su vivencia fundamental el hecho de que ellos tienen que correr la reja 1 metro más porque eso sin duda les pertenece, claramente va a generar un problema en el cual, más allá de lo que se pueda uno sentar a conversar, no va a poder llegar a un acuerdo. Por eso, en ese sentido, el documento que nosotros venimos a presentar en la posición es que, sin duda, no nos confundamos y que esto es misión de Bolivia acerca de poder generar una mejor relación bilateral. Y muy brevemente en torno a temas de comercio. Nosotros en Chile nos hemos acostumbrado un poco a que sea un poco más infrecuente, en realidad, lo que al comercio que nosotros tenemos con nuestros países vecinos. Nosotros comerciamos más con Colombia que lo que hacemos con Argentina, y en general los grandes predictores econométricos de comercio exterior vienen a ser aquellos países que tienen buen PIB y que están a poca distancia. Eso sin duda en el caso de Argentina y en el caso de Bolivia
es una anomalía, pero algo que también nosotros, en base a nuestra red de acuerdos comerciales, nos hemos acostumbrado y hemos morigerado al menos de los efectos negativos que tiene eso. Simplemente dejo paso para los embajadores que también puedan comentar. Bueno, solamente quisiera aclarar un par de asuntos. Primero, que el diálogo siempre es bueno y siempre Chile lo ha buscado. Hasta en el peor de los momentos en que Bolivia estaba demandando a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, nosotros nunca dejamos de hacer todos los esfuerzos. Yo estaba en Bolivia encargado de la relación en ese momento y me tocó a mí tomar la iniciativa de asuntos que están recién dando fruto ahora, como es la reunión entre grupos empresariales, académicos, profesionales, culturales también. Porque hay que decirlo, estos son problemas que ha habido entre los gobiernos, especialmente con el gobierno del MAS. Pero entre la sociedad civil existe una muy buena relación. Para graficar el asunto, como consecuencia de la Guerra del Pacífico, cosa que nosotros ya olvidamos, pero nuestros vecinos no lo olvidan, a diferencia de lo que sucede en Perú, que fue invadido, en Bolivia no existe un resentimiento contra los chilenos a raíz de la Guerra del Pacífico. Ellos sienten que Chile les quitó parte de su territorio, pero no tiene ninguna animadversión contra los chilenos. Entonces no ha habido nunca por parte nuestra un freno al diálogo. Pero sí hay que ser claro, no se trata de ser ni más duro ni menos blando o qué sé yo. Hay que ser claro, así como lo fue el presidente Lagos, que fue mencionado cuando le dijo al presidente Mesa, si ustedes quieren relaciones, se las doy aquí y ahora. Y el presidente Lagos, que tenía visión de estadista, que siempre la tuvo sobre las relaciones internacionales, fue clarísimo, pero a petición de ellos. ¿Ustedes quieren relaciones? Yo se las doy, aquí. Nada más que eso. Entonces hay que ser claros con Bolivia, no hay que ser ni duro ni menos duro. Gracias. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Ciertamente, como diplomático de carrera, lógicamente la negociación tiene que llevarse hasta lo máximo posible y que logremos el mejor resultado posible y que las dos partes queden contentas. Eso es el objetivo esencial de la diplomacia y para eso fuimos formados, y yo creo que eso es lo que Chile ha buscado históricamente en su relación con Bolivia. Cuando yo era cónsul general me tocó el caso del Silala. De repente, de la noche a la mañana, un río internacional fue desconocido y fue ordenado borrar de los mapas de Bolivia. Esa fue la instrucción que se le dio al Instituto Geográfico Militar de Bolivia. Borrar de los mapas de Bolivia un río. Entonces, imagínense ustedes la sorpresa nuestra de comenzar una controversia sobre un hecho puntual que era comprobable con hacer una mera perforación y saber de que había un curso de agua internacional. Pues llevamos años negociando, años. Al final tuvimos que ir a la Corte Internacional de Justicia. En este caso, en el caso de las migraciones, bueno, yo dije, país de tránsito tiene responsabilidades, país de tráfico tiene más responsabilidades y país de trata tiene mayores responsabilidades. Y esas son exigibles, porque nos afectan. Nos llegan a nosotros. Que las podamos o no podamos controlar en la frontera, porque la frontera es inmensa y lógicamente no tenemos puestos fronterizos en todas partes, bueno, vamos a tener que acentuar nuestros controles. Claro, tenemos que hacer mucho más. No solo la Cancillería tiene que preocuparse de este asunto, es todo el país. Ahora quiero poner un caso concreto como una experiencia. El canciller Choquehuanca, en el último presidencia de Evo Morales, se le ocurrió hacer una visita a Chile intempestiva, acompañado de un grupo de dirigentes, de prensa, etcétera. Entraron por el paso de Tambo Quemado y visitaron, sin avisar a la Cancillería, sin ninguna, con su pasaporte diplomático, hay un acuerdo de exención de visas diplomáticas, estuvieron en las nacientes del Lauca, del río Lauca, y se permitió formular unas declaraciones abiertamente negativas. Y también, bueno, ¿cuál fue la reacción del gobierno chileno? Suspendió el convenio de exención de visas diplomáticas en el acto.
Nunca más han habido problemas. Después de 2 años se restableció el sistema de exención de visas diplomáticas y el tema quedó superado. Pero si nosotros no reaccionamos, si no tomamos ninguna medida, el problema va a ser mayor. Y la diplomacia es la negociación, pero con instrumentos. Si no tenemos instrumentos con los cuales decir, bueno, señor, si usted no quiere entender, si usted no quiere aceptar la reconducción de personas que han ingresado por sus pasos fronterizos, por sus aeropuertos, y no quiere aceptar la devolución, vamos a vernos obligados a tomar algunas medidas. Antes de tomarlas, lógicamente, extremar el diálogo, agotar el diálogo, pero no tampoco no hacer nada. Esa es mi opinión. Y respecto a lo que dijo Carlos sobre la eventual aplicación de cómo esto afectaría a los miles de bolivianos que vienen a trabajar a Chile y todo, bueno, habrá que buscar lógicamente una fórmula. Estados Unidos recibe migrantes de México, de América Central y tiene un sistema de visas. Bueno, habrá que buscar. Si se llega a implementar estas medidas, lógicamente hay que considerar todos los factores. Pero esto que se ha propuesto hoy día en este documento son ideas para estudiarlas y para pensarlas en todos sus ámbitos. Y lógicamente todo el mundo tiene el derecho a opinar y a pensar como le parezca. Pero lo importante es lo que dijo el presidente. No podemos aceptar más, por lo tanto tenemos que tomar medidas. Esa es la consecuencia que yo saco de esas palabras. Gracias. Muchas gracias. Senador Minami tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy brevemente, bueno, agradecer esta oportunidad. Creo que es muy importante que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara pueda hacer un seguimiento bien pormenorizado de las relaciones internacionales del país, particularmente las relaciones con los países fronterizos. Yo creo que, más allá de las diferencias que podamos tener en algunas apreciaciones políticas, hay un acuerdo básico entre todas las intervenciones que se han hecho, en el sentido de que se requiere con urgencia un acuerdo migratorio con Bolivia. Yo coincido con lo que planteaba el diputado Moreira, en el sentido de que el problema no son las personas que transitan legalmente, el problema son las personas que transitan ilegalmente. Entonces, desde ese punto de vista, sin prejuicio, que se estudie esta idea de restablecer visas, restablecer la obligación del pasaporte. Creo que es bien importante en ese estudio ver que los beneficios que de eso puedan surgir compensen ampliamente las dificultades que se le puede plantear a la agricultura chilena. Reitero, son alrededor de 50.000 trabajadores bolivianos los que están circulando permanentemente para apoyar justamente las labores del agro en algunos periodos del año. Creo que es grave la política que practica Bolivia en el sentido de facilitar el ingreso de migrantes por su frontera norte y no aceptar las reconducciones de aquellos ciudadanos que no son bolivianos. Eso no es normal, es grave y tiene que ser enfrentado. El problema, presidente, es que no hay una solución unilateral para esto. O sea, requerimos de un acuerdo. No tenemos más de 800 kilómetros de frontera, no podemos construir un muro para evitar que la gente transite. Tenemos que buscar algún tipo de solución. Y para eso me parece que la única posibilidad es generar una agenda donde este tema esté presente. Ahora se comprenderá que Bolivia va a no va a aceptar una agenda en donde estén unilateralmente planteados los temas que le interesan solamente a Chile. Yo tengo claro, para Chile el tema marítimo está fuera de discusión, pero Bolivia hoy día tiene otras necesidades. Tiene la necesidad de facilitación en su situación de hidrocarburos. Necesita que Chile pueda ayudar también exportando hidrocarburos, importando desde Chile hacia Bolivia. Como aquí se ha dicho, Bolivia está enfrentando una situación económica compleja, entonces creo que hay una oportunidad también para los efectos de proponer una agenda equilibrada donde hayan temas que interesen a Chile, hayan temas que interesen a Bolivia. Y creo que esas condiciones hoy día están, y en ese marco debería plantearse con urgencia y, por cierto, con mucha prioridad por parte de Chile el tema migratorio como un punto de especial preocupación. Gracias, presidente. Muchas gracias por las exposiciones. Les agradezco a todos los expositores, tanto presenciales como telemáticos. Creo que cuando vuelva el presidente permanente de esta comisión vamos a poder tomar decisiones, tal vez hacer otra sesión sobre este tema, analizando con el gobierno la situación y con las autoridades pertinentes. Pero esto nos sirvió para ilustrarnos de muy buena forma, así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.